Bienvenidos a este video tutorial donde vamos a platicar sobre análisis estadístico de logros y metas. Mi nombre es Álvaro Reynoso, soy parte del equipo de consultoría en PCA que trabajamos en crear culturas de alto desempeño. Hoy hablaremos sobre algunos temas importantes de ese desempeño, cómo nos aseguramos que realmente nuestras acciones, los recursos que colocamos, nuestras iniciativas están causando el impacto que deberían de causar y además, cómo podemos realmente nosotros saber si estamos creciendo como deberíamos de crecer y cómo definir metas de una forma más profesional, basada en datos, de una forma que sean retadoras, pero al mismo tiempo alcanzables. Para eso, nos vamos a referir a algunos análisis estadísticos como tendencias, pronósticos, inercia y ruido. Estos estadísticos nos van a permitir conocer, por un lado, si nosotros estamos tomando las decisiones correctas, si estamos teniendo la efectividad de retorno de esas decisiones y acciones, y por otro lado, poder predecir el futuro de una forma confiable. Y por ello es que todas las organizaciones de todo tipo, hoy por hoy, en donde vivimos un ambiente de volatilidad, incertidumbre y cambio continuo, para poder reducir ese grado de incertidumbre causada por estos cambios de contexto, deben respaldar sus decisiones en algo más que únicamente la experiencia o intuición del equipo gerencial, sino deben respaldarlo con la elaboración de pronósticos precisos y confiables que sean suficientes para satisfacer, que sean buenos para satisfacer sus necesidades de planeación, de toma de decisiones y aseguramiento de efectividad e impacto. Por eso es tan importante este tema. Y como lo indica Harvard Business Review, en su libro sobre bases del análisis de datos para gerentes, muchas compañías recolectan datos, aquellos que están disponibles, no necesariamente los datos que les ayudan a tomar decisiones, y tampoco datos que les aseguran a asegurar que el negocio está desempeñando bien, sino aquello que ellos cuentan o aquello que ellos recopilan. Por ello, cuando hacemos un análisis de datos, cuando hacemos un análisis basado en información, debemos hacer un set de preguntas claves que nos ayuden a recopilar la información correcta, analizar la información correcta, y eso nos permite responder a los interrogantes con datos que nos permitan generar esos aprendizajes con respecto al desempeño de la organización. En este video tutorial vamos a responder con un set de datos de una organización X. Vamos a responder dos preguntas fundamentales. ¿Mi crecimiento en ventas es el adecuado? Sería la pregunta 1. Y ahí nos vamos a referir al análisis del impacto de los logros, al análisis del impacto de las acciones, al análisis de efectividad de los recursos en cuanto a los resultados de la organización. Y lo segundo es, ¿cuál sería una meta desafiante para futuro? ¿Cómo poder pronosticar, predecir cuáles deberían ser las metas que debemos de buscar? Es el segundo tema de predecir el futuro. Hacia estas dos preguntas nos orientaremos a lo largo de este video tutorial. De tal forma que el primer punto de nuestra agenda es responder si hemos crecido lo adecuado en cuanto a, en este caso, vamos a simular una organización cuyos niveles de ventas de 18 meses nos dan datos para saber si hemos crecido lo adecuado de acuerdo a nuestra historia. Entonces vamos a empezar haciendo los análisis estadísticos. Primero, ahora aquí tenemos una serie de datos en donde tenemos efectivamente 18 datos, 18 meses, desde enero, digamos, del 2016 hasta junio del 2017, en donde tendríamos los datos del 2016 y los datos del 2017. 18 meses, datos que se refieren a las ventas de esta organización identificados en miles de dólares. ¿Verdad? Ustedes pueden ver cómo va. Si analizamos en primer lugar la tendencia histórica de estos resultados, que es una de las formas básicas de cómo se analiza la data, podemos ver que efectivamente esta organización tiene una tendencia de crecimiento sostenida
en donde entonces eso nos indica que sí, efectivamente está creciendo de forma continua. Ahora, este es el análisis de tendencias, pero vamos a hacer un análisis sobre qué pasa en niveles, es decir, en qué pasaría si comparamos, tenemos el mes 18, que es el mes de junio del 2017, contra junio del 2016, que es el mes 6, es decir, estamos comparando este dato contra este dato. Entonces, este crecimiento en estos 12 meses es de alrededor de 25% de crecimiento en cuanto a las ventas. Si esta fuera una presentación en una sala gerencial de un gerente de ventas, seguramente diría, hemos crecido 25% en el último año, tenemos un crecimiento estable y continuo, así que lo más seguro es que todos los demás gerentes, directores que están en esa sala, le aplaudan a este gerente porque sus resultados, por un lado, son altos, buenos, y por otro lado, son sostenibles. Ahora, vamos a hacer muchísimo más análisis de lo que buscamos en alto desempeño para entender este patrón. Por lo tanto, aún no vamos a hacer ninguna conclusión sobre estos datos, nada más que se está creciendo y se está creciendo consistentemente. La segunda pregunta que es muy importante que todos nos hagamos es, ¿esos datos, esos resultados, están rompiendo la inercia? ¿Estamos rompiendo el pasado en base a nuestras acciones, recursos y estrategia, en base a nuestras iniciativas o no? Y vamos a seguir con este caso del ejemplo donde tenemos los 18 meses, solo que ahora vamos a dividir dos meses en dos, estos 18 meses en dos. Al primero le vamos a llamar cómo están los datos de contraste y cómo están los datos de análisis. En base a esos 12 meses vamos a analizar los siguientes 6 meses. Vamos a ver qué está pasando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la correlación entre las ventas, la correlación de las ventas para tratar de encontrar algún patrón y ver si es estadísticamente alto el nivel de confianza de esta pronosticación. Entonces, agarramos 12 meses, los datos de contraste, del mes 1 al mes 12, para analizar cómo se comporta, cómo se han comportado las ventas de esta organización. Vemos que tenemos una ecuación de pronosticación en donde el coeficiente estadístico de validación de los datos o el de confianza en los datos nos da 97%. Es una ecuación bastante alta que nos permite sí decir, el pasado con un nivel de 97% realmente puede a un nivel de confiabilidad alto predecir el futuro. Entonces, vamos ahora a hacer un análisis que le llamamos inercia en los datos. ¿Sí? Donde en este análisis de inercia en los datos, vemos ya que estamos no solo analizando los 12 meses del pasado, sino que hoy estamos extrapolando o proyectando los meses, los siguientes del mes 13 al 18, en cuanto a esta ecuación, de manera de ver qué es lo que ha sucedido. La línea roja significa la tendencia de los resultados históricos, es decir, lo que llamamos inercia. ¿Qué significa esto? Que solo por la tendencia que los datos tenían en el pasado, podemos predecir con un nivel del 97% que los datos deberían de continuar esa tendencia. Y si nos damos cuenta, en muchos de los meses que tenemos aquí identificados, vamos a analizar esto de una mejor forma gráfica, ¿sí?
para comprender lo que estamos haciendo. Vemos cómo, al hacer el análisis de la información, los meses que nosotros queríamos, que estábamos proyectando, tendríamos esta proyección de estos datos, es decir, si hubiéramos seguido este ya pronosticado con respecto a este análisis, si hubiéramos seguido la proyección, la tendencia, estos son los datos que hubiéramos logrado. ¿Sí? Como vemos acá, les repito, la línea roja es la línea de tendencia de resultados históricos con esta confiabilidad y esta ecuación. Entonces vamos a predecir qué hubiera pasado si mantuviéramos esta tendencia hacia el futuro. Y lo que hubiera pasado es que hubiéramos llegado a este punto acá en el mes 18. Si nos, no, la realidad está en azul, las ventas reales están en azul. Y analicemos estos 6 meses que pasan. Durante varios meses estuvimos abajo de la inercia. Es decir, que en esos meses todas las acciones, todas las iniciativas, los recursos que se colocaron, no nos impactaron en romper esa inercia. Es decir, estuvimos abajo de la tendencia histórica que ya nos está llevando. Aquí no analizamos los cambios de contexto, solo estamos analizando la data que tenemos, aislando todos los efectos exógenos. De ahí, más adelante vamos a introducir todas esas variaciones ocasionadas por los efectos del contexto y también por el propio pronóstico. Ahora bien, si nos damos cuenta, en el mes 18, el resultado son 250,000. Eso es lo que realmente, esa es la realidad. La realidad es que logramos 250,000 versus que la tendencia o el pronóstico era 242, continuando la inercia. 242,000, continuando la inercia. ¿Qué significa? Que efectivamente el equipo de ventas logró romper esta inercia, logró dar un resultado más allá de su historia. Este es un primer análisis que es importante. ¿Cómo nosotros aseguramos la efectividad de las acciones? Es que asegurando el retorno o el impacto de nuestras inversiones es en base a inercia. Aún ahora, como les dije, en esta inercia aislé todas las variables exógenas. Por lo tanto, no voy a concluir en este momento si el crecimiento es bueno o es malo. Solo que aquí ya tenemos un parámetro mucho más objetivo y decirles que está iniciando a romper inercia, ¿verdad? Siempre estuvo bajo la inercia durante todos estos periodos y hasta hoy estamos empezando a romper la inercia de los resultados. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Estos análisis entonces nos permiten verificar la efectividad de acciones, romper la inercia histórica, es decir, estar seguros que lo que estamos haciendo sí nos está teniendo el impacto deseado. Ahora, vamos a hacer un análisis un poquito más profundo, en donde sí vamos a incluir toda la variación que el contexto del entorno, que los cambios de entorno traen en los datos, de manera de poder saber si estamos creciendo más allá de esa variación que es inherente a la industria, que es inherente al sistema, que es inherente a la información, incluyendo al pronóstico. Eso se llama análisis de ruido en los datos. El ruido es la variación de los datos dado por los cambios de contexto y dado por el propio pronóstico. Ok, nuevamente seguimos con la información. Recuerden que tenemos 18 datos, donde tenemos un periodo de contraste y un periodo de análisis que estamos viendo para ver si efectivamente esta organización está rompiendo la inercia en los datos. Tendríamos también ya una línea de tendencia, una ecuación de pronosticación de futuro con un nivel de confiabilidad de 96%, confiabilidad del pasado. Ahora quiero ver si también este sistema es bueno o es confiable en el futuro. Quiero ver si mi pronosticación y mi predicción también es confiable hacia el futuro. Por lo pronto, sé que es confiable en el pasado. Vamos a ver la confiabilidad en el futuro.
Lo primero que vamos a entender es cómo varían los datos del pronóstico, cómo varía la realidad del pronóstico. Para eso nuevamente recurrimos en este caso a los datos que tenemos y entonces analizamos en donde tenemos los datos que estamos analizando, tanto de contraste como de análisis, y tenemos ya una primera información valiosa, que es el pronóstico de todos estos datos. Es decir, esto es lo que el modelo de pronosticación, esto es lo que el sistema de pronosticación nos está diciendo que debería de ser, y lo que tenemos acá es lo que fue. Esta es la realidad y ese es el pronóstico. Si se dan cuenta, ya tenemos un primer error o desviación entre el pronóstico y la realidad, que son estos datos que tenemos acá. Es la diferencia entre los datos de pronóstico y los datos reales. ¿De acuerdo? Ok, con esta diferencia quiere decir que efectivamente el pronóstico varió de la realidad porque esa variación tiene que ver con factores exógenos, tiene que ver con cambios de contexto y tiene que ver también con la propia data y el propio modelo. Ahora, vamos a encontrar la ecuación que nos permita encontrar los límites de ruido o, visto de otra forma, la variación generada por cambios de contexto. De forma tal que ahora entonces identificamos los rangos, valor absoluto, cómo varían estos datos en parejas, estos son estas parejas, luego esta pareja, y estos son los rangos. La variación de los errores o la variación de las diferencias entre el pronóstico y la realidad. Y encontramos algo muy importante. ¿Cuál es la variación o el rango promedio? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el rango promedio? Y con ese rango promedio y la ecuación de variación o de límites de control estadísticos de rangos, podemos identificar que es Y pronosticada más menos, más si es para el límite de control superior, menos si es para el límite de control inferior, por el rango promedio, que es este dato, rango promedio es rango promedio, que es el dato de 3.323.53, por 2.66. 2.66 es el estadístico A2 para rangos, de acuerdo al número de muestras, que es 12, nos da ese 2.66. Entonces ahora encontramos estadísticamente, cuando introducimos los datos más o menos a esta ecuación, los límites de control superior y los límites de control inferior, ¿sí? De tanto de los periodos de contraste como los periodos de análisis. Ok, ¿qué nos está diciendo eso? Y vamos a ver la gráfica. Nos está indicando que cualquier cosa que varíe dentro de estos límites, límite de control superior del ruido, límite de control inferior del ruido, ¿sí? Cualquier dato que varíe dentro de estos límites es un dato generado por la variación en la información, por los cambios continuos de contexto. Es normal, porque hay demasiada volatilidad y variación e incertidumbre en el contexto, entonces los datos varían más o menos estos límites y es normal la variación. Significa que vemos todas las ventas en azul, acá en azul. Vemos las ventas reales, ¿sí? Tanto en el periodo de análisis, mes 12, como el periodo del mes 12 en adelante, como el periodo de contraste, mes 12 para atrás, vemos que efectivamente todas las ventas están dentro de esos límites. ¿Qué significa eso? Que la variación que tienen o el resultado no es más allá de lo que el ruido en los datos nos da o lo que la variación del contexto nos dice. Significa que simplemente no hemos roto la inercia. Si vemos acá esta información, estos 250.000 que antes habíamos dicho, importante, estaba rompiendo la inercia porque la inercia del datador era esta inercia anteriormente, o sea, el pronóstico de futuro sobre esos datos,
No es así porque está abajo del ruido, es decir, no hemos crecido lo que deberíamos de crecer. Por lo tanto, realmente nuestros esfuerzos, nuestra inversión, nuestros recursos no ha tenido el impacto que deberíamos de haber tenido. Si los datos se contemplaran arriba, y vamos a revisar eso, y los datos se contemplaran arriba de los límites que tenemos, es decir, si los datos se hubieran contemplado arriba de estos límites, sí podríamos decir, en muchos de los casos, que efectivamente si nos comportáramos aquí arriba, que efectivamente estamos rompiendo la inercia a partir del mes 12 para arriba. Pero no es así. Los datos están dentro del ruido de los datos o variación ocasionada por los cambios de contexto y el propio modelo. Para eso nos sirve dividir un periodo de contraste y un periodo de análisis de información. En pocas palabras, no estamos rompiendo la inercia. Nuestras acciones no nos indican estadísticamente que están teniendo el impacto que está teniendo. Es simplemente variación ocasionada, estamos dentro de la variación ocasionada por cambios o el ruido en la información. Eso en primera conclusión. Es decir, esta área de ventas realmente no está rompiendo la inercia. Ahora, no podemos decir que esté rompiendo la inercia. Ahora, queremos ver si este modelo nos permite pronosticar confiablemente el futuro. Les dije que hasta ahorita tenemos el pasado, nos lo indica este modelo con un alto nivel de confiabilidad estadística. Pero también necesito saber si va a ser fiable para el futuro. Y hacemos el siguiente análisis de confiabilidad del pronóstico, en donde estos son los resultados reales en ventas, ven acá, y esos resultados reales en ventas deben entrar en los límites de ruido. Si están en los límites de ruido, efectivamente el sistema nos pronostica el futuro de una forma totalmente confiable, ¿verdad? Ese es el análisis de confiabilidad del futuro y este es el análisis de confiabilidad del pasado. Así hacemos o nos aseguramos que es confiable el pronóstico. Con este sistema ya aprobado, podríamos ya predecir hacia futuro qué vamos a buscar y también qué ruido es en los datos y qué nivel de desempeño tenemos que tener sobre el ruido en la información o la variación ocasionada por cambios de contexto en la industria donde estamos compitiendo. Así que uno de los últimos puntos es, bueno, ¿cuál sería la meta? ¿Cuál sería una meta buena? ¿Hacia dónde tenemos que llevar los equipos? ¿Qué tenemos que esforzarnos a lograr? Y luego, ¿qué acciones nos van a llevar ahí? Nuevamente, seguimos analizando la misma información. Recuérdense que ya teníamos un patrón de pasado que de una forma muy confiable que nos permite entonces analizar el futuro también con una confiabilidad que ya fue validada en base al ruido. Si hacemos los análisis estadísticos anteriormente descritos, ya todo esto lo hemos estado viendo, tenemos periodo de contraste, periodo de análisis, en donde pudimos ver el ruido en la información, la variación del ruido, ¿sí? Y también saber si los datos reales están dentro de esta variación para medir la confiabilidad. Ahora, si extrapoláramos este ruido, nos darían estos niveles en el futuro. Quiere decir que cualquier variación dentro de estos límites es normal al cambio de contexto o a la situación de la industria donde estamos compitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a predecir, si es así, dónde están nuestras metas o dónde definimos definir las metas. Y por hoy tenemos dos variables. El estimado de las ventas utilizando este modelo, que es este. Esto debería de ser de acuerdo al pronóstico, pero también tenemos el ruido en los datos, como estos datos varían de acuerdo a los cambios de contexto y entonces vamos a tomar el límite superior
de esta variación y vamos a tomar los estimados. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que, de acuerdo a este modelo, si nosotros seguimos bajo esa tendencia, podríamos lograr estos resultados, pero entendiendo el ruido, deberíamos de estar sobre este dato. Es decir, ahí sí estamos rompiendo la inercia, ahí sí estamos despegándonos y manejando el cambio de contexto del sector donde estamos compitiendo o la variabilidad del contexto que hay en el sector donde estamos compitiendo. De manera que entonces, hoy sí podemos definir las metas. Deberíamos de tener metas superiores a este límite de control superior de ruido en los datos. Por lo tanto, decimos, bueno, vamos a tener 5% arriba de este ruido, lo cual rompe inercia y esta sería nuestra meta. Esto es 5% sobre los límites de control superior del ruido, de forma tal de que asegurarnos que vamos a estar sobre la inercia de la información. Es decir, si nosotros hiciéramos una gráfica en donde tuviéramos entonces la tendencia, primeros 12 meses, y ahora vamos a hacer la tendencia los siguientes 6 meses, de acuerdo al modelo pronosticado o de pronosticación, ¿sí? Vamos también a ver el ruido en los datos. El ruido en los datos es la variación ocasionada por cambios de contexto. Y vamos a decir, cualquier meta sobre esta variable es romper inercia. Y estas son las metas que estamos identificando. De manera de asegurarnos que estamos rompiendo la inercia sistemáticamente en nuestro desempeño. Para buscar esa ruptura de inercia, seguramente tenemos que tener muchas acciones, mucho esfuerzo y principalmente mucha inversión o retorno que nos permita lograr estos desempeños máximos. Esto es cómo analizamos la definición de metas que rompan la inercia. Ok, de tal forma que podemos concluir que el uso de datos será el gran diferenciador en el futuro. Quien decodifique la información y los datos y los use estratégicamente, seguramente ganará. Seguramente ganará. Así que hoy hemos tocado temas muy, muy importantes. Hemos hablado sobre la importancia de la inercia de información. Hemos hablado sobre lo importante de ver el ruido en los datos, el ruido que es la variación ocasionada por el sistema, y lo importante que las metas siempre estén sobre ese ruido, o sea, que las metas nos permitan romper ese ruido de información. De lo contrario, seguramente estaremos suboptimizando nuestro desempeño o no alcanzando lo que buscamos. Espero que este video tutorial les ayude a entender cómo están definiendo metas, les ayude a asegurar que sus acciones, recursos, iniciativas impacten verdaderamente en los resultados, pero principalmente les ayude a romper la inercia de la información. Es muy importante romper la inercia en la información. Es decir, la inercia que tenemos, que traemos en los resultados. Y eso es elevar el listón de desempeño, eso es acercarnos a la frontera de la excelencia. Muchísimas gracias. Nos seguimos platicando en otros videotutoriales.